Bienvenidos a nuestra penúltima clase. En esta oportunidad vamos a hablar de los sistemas circulatorio y respiratorio. La idea es que podamos describir los tipos de sistema circulatorio, sus partes y sus funciones, que hablemos de los tipos de sistema respiratorio igualmente y que expliquemos cómo sucede el intercambio gaseoso a través de una membrana que une a los dos tipos de sistema. Entonces, los primeros filos de organismos, con esto me refiero a los más basales, tomando en cuenta porífera, nidaria y ctenófora, obtienen el oxígeno por difusión. Por lo tanto, no hay ni un sistema circulatorio ni un sistema respiratorio asociado a ellos. En platelmintes, nematoda y rotífera, pues todavía sucede la difusión debido a que el cuerpo es plano o es muy pequeño y la tasa de difusión aún es eficiente para abastecer a estos organismos. La difusión es importante recordar que cuando sucede a través de membranas se ve influenciada por la humedad, porque eso evita la desecación y mantiene la membrana activa para el paso de las sustancias. Necesita un área superficial grande por el hecho de que eso hace más eficiente la obtención de lo que se está difundiendo, y necesita que las membranas sean muy delgadas o muy anchas. Eso pues va a ser más eficiente el paso, y además necesita que las distancias de difusión sean cortas. Si tenemos una esfera, por ejemplo, la distancia se vuelve muy larga desde la parte superficial hasta el centro, entonces ya no es eficiente. Entonces, el resto de filos que no hemos mencionado hasta el momento va a tener un sistema circulatorio acoplado ya sea a la piel, a branquias, a tráqueas o a pulmones que conforman el sistema respiratorio, y la presencia de estos sistemas va a permitir entonces que los animales aumenten de tamaño y de complejidad y que formen tejidos más gruesos, porque vamos a tener un sistema adicional para poder transportar el oxígeno y distribuir ese oxígeno a través del cuerpo del animal. Entonces es por eso que estos dos sistemas usualmente van de la mano y no podemos separar uno del otro, porque evolucionan de alguna manera en conjunto o en respuesta a uno del otro. Si empezamos hablando de sistemas circulatorios, entonces los primeros sistemas circulatorios que existieron fueron sistemas circulatorios abiertos. Esto quiere decir que tenemos un corazón que funciona más que todo como un órgano de bombeo, que bombea la sangre por una serie de vasos o de tubos, que luego pues son liberados o que liberan esa sangre hacia la cavidad celómica o la cavidad que exista en el organismo, y bañan a los tejidos con esa sangre mezclándose con el líquido intersticial. Entonces tenemos una mezcla de sangre y de líquido intersticial que usualmente va a crear lo que llamamos hemolinfa, y esa hemolinfa pues es vertida hacia el hemoceloma o hacia la cavidad que está diseñada para recubrir a los órganos con este líquido. Luego es colectado de nuevo y es reintroducido hacia el corazón. Los sistemas abiertos entonces van a aparecer en todos los artrópodos. Eh, la sangre y el fluido intersticial se combinan formando este líquido llamado hemolinfa, y la hemolinfa irriga todas las células de los órganos importantes del cuerpo, los músculos y demás células importantes. Es muy importante mencionar que acá tenemos hemocianina como un pigmento que le da color azul a la sangre, y ya que su núcleo está basado en cobre en lugar del hierro de la hemoglobina. Entonces tenemos otro tipo de molécula que está asociada pues a esa distribución de oxígeno. Vamos a ver en los quelicerados que el corazón está en el opistosoma o en el segmento corporal posterior. En el caso de los crustáceos vamos a encontrar ese corazón usualmente en el cefalotórax, especialmente, y en los insectos los vamos a encontrar en el abdomen. Aunque en los insectos vamos a tener también unos divertículos que funcionan como su propio corazón para cada una de las alas y un corazón para las antenas, que es lo que estamos viendo acá en las imágenes.
En el caso de los quelicerados, algunos van a tener un sistema respiratorio llamado pulmón tipo libro, que es una especie de pulmón altamente ramificado, formando una especie de librera, de ahí el nombre. En el caso de los crustáceos vamos a tener branquias, entonces es un sistema respiratorio basado en branquias. Y en el caso de los insectos, el sistema respiratorio no está acoplado al sistema circulatorio porque es independiente, está formado por tráqueas y vamos a ver más adelante por qué funciona de manera independiente. Justamente este es el sistema respiratorio de los insectos, que está formado por tráqueas y traqueolos. La idea es que el exoesqueleto va a tener unas aberturas llamadas espiráculos, y estas aberturas exteriores entonces van a estar a los costados de los insectos, usualmente 3 pares en el tórax y varios pares en el abdomen, pero varía de grupo a grupo. Y estos espiráculos van a estar directamente conectados a lo que son las tráqueas. Las tráqueas van a consistir en una red de tubos que transportan el aire por todo el cuerpo hasta túbulos más pequeños llamados traqueolas. Estas traqueolas van a ramificar y a cubrir los órganos del cuerpo, de modo que el oxígeno va a llegar directamente hacia los órganos y va a colectar el CO2 por difusión. Entonces los traqueolos cumplen la función análoga de los vasos capilares, pero completamente separado del sistema circulatorio. Entonces esta es la representación más o menos de cómo se vería. Tenemos las aberturas que forman los espiráculos en la parte más externa, luego las tráqueas, que son tubos bastante gruesos, los traqueolos que van hacia las células de los órganos, y en algunos casos vamos a tener sacos de aire que están acompañados o que almacenan aire momentáneamente para completar esta función respiratoria. Este sería el diagrama desde la parte más externa del espiráculo, las tráqueas y los traqueolos, en este caso conectados hacia los músculos. La función entonces de la sangre en los insectos no tiene que ver con la función respiratoria, sino que evolucionó independientemente. Y en este caso, la función es llevar nutrientes y metabolitos al cuerpo, proveer un sistema de transporte para las hormonas, por ejemplo la ecdisona, que señaliza la muda del exoesqueleto, hormonas de crecimiento, hormonas de regulación, también distribuir el calor, principalmente en los insectos que son voladores activos. Entonces eso permite que el calor generado por el movimiento de las alas se disipe. Y también tiene las células del sistema inmune, lo cual le da una función defensiva. Entonces la sangre va a cumplir todas estas funciones independientemente del sistema respiratorio. En los moluscos tenemos la mezcla de los dos. El sistema es un sistema abierto, pero sí está ligado a las branquias en todos los casos. La única excepción son los cefalópodos, que tienen un sistema cerrado, pero que también está ligado a las branquias. Ahorita vamos a ver. Entonces el corazón es un corazón tabicado. Acá lo vemos representado en negro con una aurícula y un ventrículo, es decir que tiene dos cámaras, y está conectado a un sistema abierto donde la sangre es bombeada hacia la cavidad y se mezcla entonces con el líquido intersticial formando hemolinfa. También tenemos hemocianina como molécula captadora de oxígeno, y entonces esta hemolinfa pasa hacia los vasos que vierten hacia los tejidos en el manto principalmente, donde es recogido por otros vasos que mueven esta sangre hacia las branquias. Entonces en las branquias la sangre se oxigena y regresa al corazón por medio de la aurícula para poder ser bombeado otra vez por el ventrículo. De modo que el corazón bombea la sangre oxigenada hacia los órganos entonces obtienen el oxígeno, y luego la sangre desoxigenada va hacia las branquias donde es oxigenada nuevamente y es captada por la aurícula para volver a ser circulada.
En el caso de los sistemas circulatorios cerrados, entonces la diferencia es que en ningún momento la sangre va a ser liberada o va a entrar en contacto con otros órganos que no sean los propios órganos o partes del sistema circulatorio. En este caso vamos a tener un corazón, arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. En ese orden, la idea es que el corazón bombea la sangre oxigenada por medio de las arterias se ramifican en arteriolas que eventualmente se vuelven capilares muy pequeños donde sucede la difusión y estos capilares entonces se convierten en vénulas que eventualmente forman venas que regresan hacia el corazón con la sangre desoxigenada. Entonces el flujo de la sangre a través de un sistema cerrado va a tener esa característica donde la sangre nunca es liberada y tal vez el punto importante es que va a haber usualmente dos circuitos. Un circuito sistémico, que es el que les acabo de narrar, y un circuito pulmonar, que cuando la sangre desoxigenada regresa al corazón, luego es bombeada hacia los pulmones, en el caso de los vertebrados, para que sea oxigenada y regrese al corazón antes de ser bombeada a todo el cuerpo. Pero esto no sucede así en todos los organismos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en los cefalópodos, que son los moluscos que habíamos dejado pendientes, vamos a tener tres corazones, dos corazones branquiales y un corazón sistémico. Entonces, a diferencia de nuestros corazones que tienen varias cámaras, acá las cámaras están separadas y a cada una de ellas le llamamos un corazón separado. Los dos corazones branquiales entonces bombean la sangre hacia las branquias para que la sangre desoxigenada se encuentre con el agua que está pasando por las branquias y suceda la difusión. La sangre entonces oxigenada llega al corazón sistémico que lo bombea al resto del cuerpo para entregar el oxígeno. Entonces, después de pasar por el resto del cuerpo, la sangre regresa hacia los corazones branquiales para completar el ciclo. Entonces, a pesar de que es un solo ciclo, tenemos esa separación entre el proceso de oxigenación y el proceso de bombeo hacia el cuerpo para oxigenar el resto del cuerpo. En los anélidos también tenemos un sistema circulatorio cerrado. En este caso vamos a hablar de varios corazones auxiliares en cada uno de los segmentos que se van a conectar a vasos dorsales y ventrales. La diferencia acá es que el oxígeno se obtiene por difusión. Entonces en los capilares de los parapodios vamos a realizar la difusión y entonces esos capilares van a distribuir, perdón, el oxígeno y devolver al corazón la sangre para que vuelva a ser bombeada hacia esos capilares del parapodio. De esta manera, entonces cada segmento del gusano se está oxigenando constantemente. En los vertebrados, entonces, el proceso ha evolucionado para aumentar el número de cavidades. En los peces vamos a tener un corazón con dos cavidades y el corazón siempre va a bombear sangre desoxigenada porque bombea la sangre hacia las branquias. Entonces la sangre desoxigenada llega a las branquias, se topa con el flujo de agua, se oxigena y va hacia el resto del cuerpo. Luego es llevado por las venas de nuevo hacia el corazón, donde es bombeado nuevamente. Entonces, este sistema es efectivo porque las branquias constantemente están oxigenando, pero en la tierra se vuelve poco eficiente porque no hay flujo constante del agua oxigenando el corazón. Es por eso que en los anfibios vamos a encontrar tres cámaras. Y la idea es que ya tenemos el ciclo pulmonar y el ciclo sistémico separados, de modo que las venas regresan toda la sangre desoxigenada hacia el corazón y el corazón lo mueve hacia los pulmones para oxigenarse, pero como solo tenemos tres cámaras, se mezcla sangre oxigenada y desoxigenada y esa es bombeada hacia el cuerpo. Los anfibios necesitan, en la mayoría de los casos, terminar la oxigenación con la respiración cutánea, porque este proceso no es tan eficiente. En los reptiles vamos a ver también tres cámaras, pero vamos a ver que dependiendo del tipo de reptil hay modificaciones que permiten
movilizar la sangre desoxigenada prioritariamente hacia un sitio o hacia un tejido en específico. Y en las aves y mamíferos pues vamos a ver las 4 cámaras donde se separan completamente la sangre oxigenada y desoxigenada hacia los circuitos de los pulmones y del circuito sistémico. Entonces en peces vamos a ver 2 cámaras, en anfibios y reptiles 3 cámaras y en aves y mamíferos 4 cámaras. Los cocodrilos son un caso muy particular porque en reposo la presión sanguínea es similar en ambos ventrículos, a pesar de que solo tener 3 cámaras anatómicamente. Existe un foramen de Panizza que conecta la aorta izquierda con la derecha cuando la sangre sale del corazón. Y esto es una respuesta a que mientras nadan debajo del agua no se puede renovar el aire por los pulmones, de manera que no tiene sentido enviar la sangre hacia el pulmón. Entonces este foramen que está aquí indicado conectando las dos aortas, perdón. Entonces tiene la función de que cuando el cocodrilo está sumergido en el agua, se incrementa la presión en el ventrículo derecho, lo que provoca el ingreso de la sangre desoxigenada al arco aórtico, específicamente al arco izquierdo. En este caso se dirige hacia las vísceras, es decir, hacia el tejido gástrico que no es necesario oxigenar en ese momento, y se prioriza el aporte de oxígeno hacia los órganos que son vitales, como el cerebro pues los órganos de la cabeza. Esta separación momentánea de la sangre oxigenada y desoxigenada, gracias a ese foramen de Panizza que conecta y que permite dividir el flujo sistémico en dos, es lo que muchos es la razón por la que muchos autores dicen que los cocodrilos técnicamente tienen cuatro cámaras. Y si pensamos en que Arcosauria, que es el grupo de los cocodrilos, está también el grupo donde pertenecen las aves, pues tiene mucha lógica que las aves hayan evolucionado esas 4 cámaras de forma independiente a los mamíferos. Entonces nosotros vamos a tener una circulación doble, a diferencia de la circulación simple que sucede en los peces. En la circulación doble que tenemos los aves y mamíferos, entonces tenemos 2 circuitos, uno pulmonar y uno sistémico, y usualmente le llamamos circulación general o mayor a la parte sistémica, que comienza en el ventrículo izquierdo, de donde sale la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo, recogiendo a su paso el CO2. Esta sangre entonces, ya sin oxigenar, regresa al corazón por la aurícula derecha, específicamente por la vena cava, y entra hacia el corazón entonces completamente desoxigenada. Eso nos lleva a la circulación pulmonar o menor, donde entonces en el ventrículo derecho, o sea, después de llegar la sangre a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y es bombeada la sangre hacia los pulmones. Este entonces regresa de los pulmones hacia la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo que bombea hacia el resto del cuerpo. Un punto importante acá es mencionar que las venas siempre devuelven la sangre al corazón y las arterias la sacan. Eso quiere decir que la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada al pulmón y la vena pulmonar trae sangre oxigenada al pulmón. Es uno de los únicos casos donde se invierten los papeles de vena y arteria, porque en este caso la arteria pulmonar lleva la sangre desoxigenada y la vena pulmonar trae la sangre oxigenada. La sangre entonces en los vertebrados está compuesta de varios tipos de células, además del líquido que es el plasma. El plasma es el líquido que contiene pues, nutrientes, gases disueltos, proteínas y demás. Vamos a tener los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas, cuya función es la de coagular. En sí, los eritrocitos o glóbulos rojos son células sin núcleo, en los mamíferos al menos, y que tienen esta forma de disco bicóncavo,
El citoplasma está ocupado completamente por moléculas de hemoglobina y la idea es aumentar la superficie efectiva de contacto de la hemoglobina con el oxígeno. La función es mantener el balance osmótico en el plasma y específicamente la hemoglobina va a aumentar significativamente la cantidad de oxígeno que puede ser transportada porque tiene 4 sitios de unión a oxígeno gracias a los grupos hemo. Los grupos hemo tienen un núcleo de hierro, un átomo de hierro en el núcleo, que es el que va a entrar en una etapa de coordinación con el oxígeno para poder transportarlo. Lo que es bien importante mencionar es que no es la hemoglobina súper afín al oxígeno, sino que de hecho es más afín, por ejemplo, al CO2 y al CO, y eso es lo que permite que regule la concentración de oxígeno en plasma, porque si bien lo capta en los pulmones donde la cantidad de oxígeno es muy elevada, es fácil que lo libere en los tejidos donde la cantidad de oxígeno es pues menor. Los sistemas circulatorios entonces en los vertebrados sí transportan nutrientes, pero también transportan oxígeno, transportan desechos metabólicos, hormonas, mantienen el equilibrio osmótico, regulan la temperatura corporal, regulan el pH y transportan las células defensivas. Un punto importante para el funcionamiento de los sistemas circulatorios acoplados a sistemas respiratorios es que el sistema siempre es contracorriente. En este caso, en los distintos ejemplos les dije que la sangre desoxigenada se encuentra con el agua que va completamente oxigenada y eso favorece el intercambio o la difusión del oxígeno porque encontramos concentraciones completamente opuestas, es decir, se maximiza el gradiente de concentración y entonces la difusión es bastante eficiente. Si el sistema fuera concurrente o fuera pues los dos hacia la misma concentración, el gradiente sería menor y la tasa de difusión sería mucho menor, lo cual no sería efectivo. Es por eso que el agua que entra por la boca de los peces y va hacia los arcos branquiales es liberada hacia el opérculo porque el agua va en sentido contrario de cómo viene la sangre desoxigenada del corazón hacia los arcos branquiales. Se encuentran los dos completamente opuestos y en ese sistema contracorriente la oxigenación es mucho más eficiente. En los pulmones pasa lo mismo. La sangre viene completamente desoxigenada del corazón y se encuentra hacia los alvéolos que están completamente oxigenados gracias a que el aire es transportado a esos pequeños sacos. Entonces la difusión es mucho más eficiente. En nuestro caso, pues la tráquea nos lleva hacia los bronquios a los bronquiolos y los bronquiolos hacia los alvéolos que van a ser los sitios donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, a diferencia de nosotros, las aves van a tener un sistema respiratorio que involucra también sacos aéreos. Y esto es importante porque van a tener un doble proceso de intercambio gaseoso o una doble respiración. Entonces vamos solo a dibujar momentáneamente cómo se vería. La idea es que el aire entra una primera vez por la tráquea, es desviada por los bronquios y pasa hacia los bronquiolos en el pulmón. Acá en el pulmón entonces se da el intercambio gaseoso, pero luego se llenan estos sacos de aire. Es decir, que después de haber pasado por el pulmón, el aire llega hacia los sacos de aire. Entonces, en lugar de ser exhalado inmediatamente, el aire permanece almacenado en estos sacos y luego, en un segundo momento, ese aire vuelve a pasar por los pulmones y es transportado hacia los sacos de adelante. Y es hasta después que entonces ese aire sale. Eso genera que en tránsito tengamos un aire que está entrando al pulmón, pero luego tenemos aire que está almacenado en los sacos anteriores que va a salir cuando ese aire que entró al pulmón pase a los sacos posteriores. Entonces el aire cero sale de los sacos anteriores y el aire que acaba de entrar
pasa de los sacos posteriores a los sacos anteriores, esperando que el segundo aire entre y luego salga. Entonces el aire permanece más tiempo, se maximiza la obtención de oxígeno y eso entonces es lo que hace más eficiente no solo la obtención de oxígeno, sino que mantiene siempre aire en esos sacos, lo cual le da flotabilidad y permite que el vuelo sea más eficiente. Un punto importante a mencionar es que nuestra obtención de oxígeno cambia con la altitud, porque mientras estamos a mayor altitud, la presión atmosférica disminuye y ese efecto se conoce como el mal de montaña. La concentración de oxígeno es mucho menor a mayores altitudes, por lo tanto el flujo de oxígeno es menor y se necesita más hemoglobina o más eritrocitos para entonces disminuir la cantidad de oxígeno en el plasma y aumentar el gradiente de concentración. Lo que estamos haciendo es hacer mucha más hemoglobina para que el oxígeno que está en sangre circulando sea menor y entonces el gradiente de concentración se maximice, ya que se disminuyó la concentración aparente de sangre, de oxígeno en la sangre. Pero esto tarda tiempo. Entonces cuando uno cambia súbitamente de altitud, entonces esa menor oxigenación puede causar incluso desmayos. Es muy común para la gente que se dedica al alpinismo pues en altitud, que usualmente se forman los campamentos base, se sube un poco y luego se regresa al campamento base, porque eso ayuda a que fisiológicamente el cuerpo comience a adaptarse a crear más hemoglobina y más eritrocitos. Si se sube de un solo, entonces el cuerpo no tiene el tiempo suficiente para esa adaptación y pues se genera el mal de montaña. Entonces la idea es establecer un campamento base, subir un poco, volver a regresar y esto pues en varios momentos para luego ya seguir al segundo campamento base a una mayor altitud y seguir ese proceso. Si no, el cuerpo pues no va a compensar la cantidad de oxígeno necesaria. Algo similar sucede cuando se bucea, solo que ahí el efecto de la presión de toda la columna de agua es lo que causa el cambio de presión dentro del sistema circulatorio y entonces la, la respuesta es que en lugar de que los gases estén disueltos en el plasma, el gas se forma burbujas o pequeñas sí, burbujas de gas gracias a la diferencia de presión y esa presión entonces necesita irse equilibrando poco a poco cuando uno va ascendiendo. Entonces, cuando uno llega al punto más profundo, la presión de la columna es muy alta y el nitrógeno en la sangre, que es el gas más abundante en el aire que respiramos y en el aire que pues, se genera en los tanques de oxígeno, pues entonces reduce la presión y se forman estas burbujas. Si uno asciende rápidamente sin hacer pausas, entonces se da una despresurización y él puede crear problemas en ese ascenso rápido. En algunos casos pues puede causar la muerte. Entonces la idea es subir poco a poco para que poco a poco se vaya disolviendo otra vez ese gas y que no cause esos problemas cuando uno asciende. Es el análogo a lo que pasa dentro de una bebida gaseosa, que tenemos mucho gas disuelto, entonces la presión adentro es diferente y si ustedes abren o agitan mucho se forman esas burbujas y entonces cuando abren y se equilibra la presión hacia la presión atmosférica sale todo el gas. Entonces eso podría pasar en la sangre si ese ascenso es muy rápido. Finalmente, un caso importante de hablar es el caso de la obtención de oxígeno en el feto, porque pues depende de la difusión entre la circulación de la madre y la circulación embrionaria.
Y esto sucede gracias a que la placenta pues va a conectar los vasos capilares de fetales con los vasos capilares de la madre. Acá en esta imagen se ve mucho mejor. Entonces la arteria embrional del embrión lleva sangre rica en CO2 y sustancias de desecho hacia la madre, porque es la madre la que los va a desechar. Y la vena embrionaria va a llevar la sangre rica en oxígeno hacia el feto desde la madre. Y esto sucede de esta manera porque es el caso análogo a lo que sucede en los pulmones, donde entonces se da el flujo contrario, solo en este caso, porque es la vena en este caso la que va a llevar hacia el embrión toda la sangre oxigenada. Para que esto suceda de forma eficiente, entonces en la placenta vamos a tener un alto número de evaginaciones e invaginaciones, es decir, pliegues o vellosidades, que ya hemos dicho en muchos de los casos que maximizan el área superficial de contacto, y eso va a hacer que sea más eficiente pues la difusión de oxígeno. Los vasos están muy estirados y tienen paredes muy delgadas para facilitar la difusión, y los fetos tienen una hemoglobina fetal que es particularmente más afín hacia el oxígeno. Por lo tanto, va a capturar, digamos, más rápidamente o de mayor manera el oxígeno. Entonces, acá vemos una comparación entre la hemoglobina, digamos, adulta y la hemoglobina fetal, que se ve en amarillo. La hemoglobina fetal va a tener mayor afinidad hacia el oxígeno y va a facilitar entonces el transporte de oxígeno desde la madre hacia el feto. Entonces la idea es que la capte más rápido el oxígeno desde los tejidos periféricos de la madre. En el caso de la hemoglobina normal, se satura al 100% cuando los niveles de oxígeno son altos, pero si los niveles de oxígeno son bajos, como en los tejidos periféricos, entonces no es tan afín y libera el oxígeno. Eso es lo que queremos. En el caso de la hemoglobina fetal es mucho más afín porque va a llevar esa hemoglobina hacia los tejidos del feto. En un caso comparativo, la mioglobina, que es una globina del tejido muscular, es muchísimo más afín al oxígeno porque responde a las necesidades de oxígeno del músculo. Entonces el músculo, cuando está en trabajo constante, necesita mucho oxígeno porque necesita respiración celular para generar energía. Y entonces la globina que es la mioglobina, va a capturar el oxígeno, aunque la saturación sea muy baja, porque preferentemente va a querer ese oxígeno para que el músculo siga trabajando. Entonces, esa es la diferencia entre las tres globinas. Por ejemplo, mamíferos marinos van a tener mucha mioglobina y eso les permite aguantar la respiración en las grandes, en las grandes profundidades donde ellos nadan. Y con eso entonces terminamos esta clase sobre sistema respiratorio y circulatorio.